Para saldar las deudas que mis padres biológicos habían acumulado, hice malabarismos con 3 trabajos incansablemente, trabajando día y noche para aliviarles algunas de sus cargas. El horario incansable me dejaba exhausta y me centraba únicamente en ahorrar dinero, lo que resultó en una dieta limitada a bollos al vapor y verduras encurtidas. Trágicamente, esta mala alimentación me llevó a desarrollar cáncer de estómago a temprana edad. Cuando intenté usar mis ahorros para un tratamiento médico, descubrí que mis padres se habían llevado los $100,000 que con tanto esfuerzo había ahorrado. Elena, usamos ese dinero para saldar nuestras deudas. Nos quedamos sin nada. ¿Puedes esperar otro mes? Leí la recomendación urgente del médico de hospitalización inmediata, pero guardé silencio. Más tarde esa noche, mientras repartía comida a domicilio en una elegante mansión donde se celebraba una fiesta, vi a mis padres rodeando a una joven sofisticada que celebraba su cumpleaños. Estaban gastando a manos llenas en ella, excediendo con creces lo necesario para mis gastos médicos. Resultó que provenían de una familia adinerada, y que la supuesta deuda era solo una prueba para su hija biológica, a quien habían cambiado de casa por error al nacer. No recordaba cómo volví a casa. Dejar esa mansión fue como abandonar una parte de mí. Incluso tumbado en mi modesta cama, me sentía entumecido. Me quedé mirando fijamente el techo amarillento durante lo que me pareció una eternidad antes de oír el familiar tintineo de las llaves en la vieja cerradura. Me incorporé al ver entrar a mis padres, que se habían cambiado sus ropas caras por sencillos uniformes de trabajo, como una típica pareja de clase trabajadora. Parecían sorprendidos de verme de vuelta tan temprano. Elena, llegaste temprano a casa hoy. No hay trabajo. Forzando una sonrisa, respondí, sí, me dolía la cabeza, así que volví temprano. Mi madre, María, inmediatamente dejó su bolso a un lado y se acercó a mí, poniéndome su cálida mano en la frente. Su voz estaba llena de genuina preocupación. ¿No tienes fiebre? ¿Por qué de repente te duele la cabeza? ¿Tomaste alguna medicina? Mentí con la mirada baja. Sí, la tomé. Mi padre recogió la bolsa donde María se había sentado y me la entregó. Elena, hoy es tu cumpleaños y no pudimos permitirnos un pastel ni regalos, pero te conseguimos este postrecito. Deberías probarlo. Miré el postre. Era sofisticado, algo que nunca había visto. Antes me habría conmovido hasta las lágrimas, al agradecer que mis padres recordaran mi cumpleaños a pesar de nuestras dificultades, pero ahora me pareció irónico. Yo fui quien trajo el postre. La niña mimada lo pidió por capricho y se lo comió enseguida. No quiero esas cosas baratas. Tíralas. Nunca esperé que mis padres me regalaran ese postre, y menos con un obsequio de la tienda. ¿Solo merezco lo que me dan? Sentí el corazón como si lo hubieran empapado en vinagre, agrio y amargo. Sin embargo, no mostré ninguna emoción y simplemente dejé el postre a un lado. Gracias, papá. Gracias, mamá. Mi fría respuesta los confundió. Pensaron que estaría encantada con el postre, pero como les comenté que no me sentía bien, no insistieron más. Hasta que volví a mencionar los $100,000. Papá, mamá, necesito el dinero urgentemente. Un mes es demasiado. ¿Puedes darme el dinero antes? Sus expresiones cambiaron bruscamente, como si hubiera tocado un tema delicado. El dolor de cabeza era por el dinero, ¿no? El rostro de mi padre estaba marcado por la impaciencia. ¿No te dijimos que se convirtió en deuda? Mi madre también lo desaprobó. Elena, ¿para qué necesitas tanto dinero? ¿De dónde se supone que vamos a sacar $100,000 ahora? ¿Estás metida en algo turbio? Antes no eras así. Mientras me sermoneaban, pensé en el collar, un diamante rosa del tamaño de un terrón de azúcar. Recuerdo haber oído bromas diciendo que lo habían comprado por más de $10 millones en una subasta. 100 veces yo, 100,000. Sin embargo, cuando pedí mi propio dinero, me reprendieron como si hubiera cometido una falta grave. Forcé una sonrisa, pero el cansancio me pesaba en el corazón. No importa. Ya no lo necesito. Me recosté en la cama. Mis padres intercambiaron miradas, todavía disgustados, pero no dijeron nada más. El apartamento quedó en silencio.
Allí tumbado sin poder dormir, los oí hablar en voz baja. ¿Está dormida? Probablemente. Déjame comprobarlo. Cerré los ojos rápidamente fingiendo dormir, mientras se acercaban unos pasos. Una vez que estuvieron seguros de que estaba dormido, hablaron con más libertad. ¿Cuánto tiempo tenemos que quedarnos en este basurero? Aguanta. Solo un mes más. Para entonces habrán pasado 3 años y podremos traer a Elena de vuelta. Mi madre parecía preocupada. Cariño, ¿crees que Elena se enojará porque le ocultamos esto? ¿Para qué? Mi padre desestimó su preocupación. Tanta gente quiere relacionarse con nuestra familia. Sin la idea de Clara, ¿cómo sabríamos si Elena de verdad quiere estar con nosotros? Claro. La chica lleva casi 3 años siendo decente pero no generosa. Se preocupa por los $100.000 como si fuera el fin del mundo. La voz de mi madre denotaba decepción. Mi padre añadió que no la criamos nosotros, así que a diferencia de Clara, incluso sin lazos de sangre, Clara es la mujer perfecta para nuestra familia. Sí, no sé si después de la prueba traer a Elena de vuelta nos avergonzará. Sus voces se apagaron al quedarse dormidas. No abrí los ojos, pero las lágrimas corrían por mis mejillas. Se habían entregado por completo, ocupando altos cargos y rebajándose para comportarse como una pareja de clase trabajadora conmigo. ¿Pero por qué? ¿Por qué solo porque tienen dinero les da derecho a interferir en mi vida? ¿Se supone que debo sentirme culpable por valorar el dinero? ¿Fue algo que siempre deseé? Si hubiera crecido como Clara en el mismo entorno con todas esas ventajas y una buena educación, ¿sería diferente? Pero solo era una niña que creció en un orfanato sin padres. La gente me miraba raro en la escuela, por eso me convertí en una persona solitaria con una personalidad fuerte. Trabajé incansablemente para entrar en una buena universidad, me gradué e incluso conseguí un buen trabajo. Para la mayoría antes de encontrarme, estaba preparada para quedarme huérfana para siempre, sin experimentar el amor de mis padres. Pero aparecieron, y todas las esperanzas que tenía escondidas en mi interior resurgieron. Creía que podía tener un hogar feliz, aunque fuera pobre y la vida dura. Aún era joven y creía que podía ganar dinero. Pero parecía que simplemente tuve mala suerte. Tuve cáncer de estómago y luego descubrí que los padres con los que había soñado me habían engañado todo el tiempo. Tomé el pastel de la mesa. Se ve tan elegante. Con razón mis compañeros siempre hacían fila para comprarlos. Pero no era un simple pastel. Era algo que otros habían descartado, incluso algo gratis. Quizás para mis padres, alguien como yo solo merecía una vida difícil, tener solo lo que otros no querían. Esta noche se sintió interminable. No podía dormir nada, me dolía el estómago insoportablemente. Justo cuando pensaba en levantarme a por una medicina, alguien llamó con urgencia a la puerta de nuestro pequeño apartamento alquilado. Los golpes eran insistentes. Alguien tenía mucha prisa. Mis padres, despertados por el ruido, refunfuñaron molestos. ¿Quién molesta a la gente tan temprano? Yo estaba más cerca de la puerta, con los ojos rojos e hinchados. Suspiré y abrí. Un policía uniformado estaba afuera observándome antes de preguntar, «¿Eres Elena, verdad? ¿Recuerdas dónde estuviste anoche?» Su tono me irritó, pero sabiendo que debía cooperar, respondí, «Estaba haciendo recados, repartiendo pasteles». Mis padres también estaban despiertos. Al oír que era la policía, fruncieron el ceño y se pusieron frente a mí como si fueran a apoyarme. «Agente, ¿le pasó algo a nuestra hija?» Me quedé mirando sus espaldas con un sentimiento de conflicto. Siempre actuaban como si les importara, pero si de verdad les importaba, ¿por qué mentirían? Mi mente estaba dispersa, luchando por comprender mis propios sentimientos. La voz del oficial me devolvió a la realidad. «Elena, eres sospechosa de un robo. Tienes que acompañarnos para el interrogatorio». Mis padres abrieron los ojos de par en par, sorprendidos, mirándome con incredulidad. Esa mirada instintiva fue como un cuchillo que me atravesó el corazón, ya destrozado. «No robé nada». «¿Por qué me miras así?» Finalmente mis padres desviaron la mirada con torpeza. «Oficial, debe haber algún error, ¿verdad? Revisamos las cámaras de vigilancia».
La única persona sospechosa que entraba y salía de la zona era Elena. El policía lo explicó todo formalmente con un tono cada vez más severo. Elena, ese collar es valioso. Si lo cogiste será mejor que lo entregues. Estaba furioso. Mis retortijones se intensificaron con la ira. No tienes pruebas. ¿Cómo puedes decidir que fui yo? El único sospechoso eras tú. Por favor, coopera. Mi padre intentó calmar la situación rápidamente. Es solo un collar, no es para tanto. Podemos pagarlo. Sí, ¿cuánto podría valer un collar? Al oír a mis padres decir eso, me quedé paralizada. No se trataba de si podían permitírselo o no. Ya habían decidido que fui yo quien lo tomó. Pero solo había hecho un recado en la mansión. ¿Qué collar me habré llevado? Al policía también le parecieron extrañas las palabras de mis padres. No se trata de compensar a nadie. Se trata de lo que está bien y lo que está mal. Ese collar es un diamante rosa de $1 millón. ¿De verdad puedes pagarlo? Un diamante rosa de $1 millón. Esas palabras parecieron golpear a mis padres con fuerza, sus rostros palidecieron. Mi madre se giró y me miró con el ceño fruncido. ¿Dónde fuiste anoche? Su tono era en parte interrogativo y en parte culpable. Me sentí burlado. Fui a la mansión de las afueras a entregarle pasteles a Clara. ¿Fuiste a la mansión? Mi madre alzó la voz, pero rápidamente se tapó la boca con arrepentimiento. Mi padre me miró fijamente. Elena, dime, ¿qué viste? Vi cosas que no querías que viera. Obviamente no me contuve. Al oír mis palabras, mis padres se quedaron paralizados en silencio. Después de lo que pareció una eternidad, mi padre volvió a hablar, eligiendo cuidadosamente las palabras. Sobre quiénes somos no pretendíamos ocultártelo. ¿Lo entiendes? No respondí, pero mi silencio lo decía todo. El policía, confundido por nuestra conversación, nos animó a continuar con impaciencia. No tuvimos más remedio que subirnos a la patrulla y dirigirnos a la comisaría. Dentro, la chica que vi la noche anterior nos esperaba. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, y la piel tan pálida que se le notaba. Daba lástima. Mis padres corrieron hacia ella. Clara, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Tienes los ojos rojos. Me vi reflejada en el espejo. Tenía los ojos hinchados de una noche de llanto. Sonreí con sarcasmo. Incluso el policía que se había mostrado frío conmigo parecía confundido. ¿Cómo es que mis padres de repente se preocupan tanto por la víctima y actúan como si fueran amigos cercanos? La chica dijo con dulzura, papá, mamá están aquí. Con esa sola frase, los agentes que escuchaban a escondidas parecieron como si les hubiera caído un rayo. Me miraron a mí, luego a la niña y finalmente a mis padres, vestidos con sencillez. ¿Cómo demonios estamos todos conectados? Mis padres se dieron cuenta de que ya no podían fingir que no se daban cuenta y se presentaron a la policía. Lo siento, agentes. Elena y Clara son nuestras hijas. Esto es solo un malentendido. Malentendido. Papá, mamá, ese fue mi regalo de cumpleaños. Clara pateó el suelo, haciendo pucheros de frustración. Sé que mi hermana ha pasado por mucho, pero ese collar significa mucho para mí. Mamá, papá, no se puede tener favoritos. Con solo unas palabras, Clara se describió como una niña molesta por el favoritismo paterno. Vi un destello de compasión en los rostros de mis padres. Mi madre agarró la mano de Clara y la tranquilizó con dulzura. Vamos, vamos. Sigues siendo tu hermana. Te compraremos más collares, ¿de acuerdo? Ni siquiera se molestaron en comprobarlo. Asumieron que me lo llevé. Esa actitud de superioridad me irritó muchísimo, y ya no pude contenerme. Ya dije que no me había llevado el collar. Mi repentino arrebato dejó a mis padres y a Clara atónitos. Mi padre se masajeó las sienes con frustración. Si no eres tú, ¿quién? Clara no es de las que arman problemas. Si dice que falta, es que falta. En fin, sabías que te lo ocultábamos. ¿Por qué no dijiste nada anoche?
Le regalamos a Clara un collar caro, y tú solo recibiste un pastel. ¿No te molesta? No puedo creer que mostraras tanto favoritismo y engaño. Una vez más, me di cuenta de que mi posición no estaba a la altura de la de Clara ante mis padres. Pensaron que tomaría represalias ahora que sabía la verdad, pero nunca se les ocurrió que Clara pudiera estar causando problemas. Aunque no envidiaba el generoso regalo de Clara, enfrentar la confianza que mis padres depositaron en ella y sus sospechas sobre mí fue como un aderezo para mis heridas, que las supuraba. Clara estaba detrás de ellos, lanzándome una mirada desafiante. Nuestras miradas se cruzaron y comprendí desde el momento en que recibí la llamada de entrega el día anterior que todo había sido parte de su plan, todo diseñado para resaltar nuestras diferencias. Pues bien, lo había logrado. Solté una risa amarga, pero mi orgullo no me permitió aceptar la etiqueta de ladrón. Sin mirar a mis padres, me volví hacia la policía. Agentes, les aseguro que no me llevé el collar. Puedes investigar. Además, te sugiero que registres la mansión a fondo. Si resulta que la tomé, me disculparé. Si no, espero una disculpa de ella. El rostro de Clara se endureció. Lo había planeado todo, pero no esperaba que yo desafiara la narrativa de mis padres. Solo me veía como obediente sin darse cuenta de que antes de encontrarlos, había vivido sola y ferozmente. Los policías notaron la expresión de Clara y parecieron comprender. Me miraron a mí y luego a mis padres y continuaron con la investigación. La atención se centró en la mansión, no en mi apartamento. Pasó media hora rápidamente. Me quedé allí sentado, lo más tranquilo posible. Clara estaba nerviosa, mirando constantemente la puerta. Cuando el agente entró con el collar con aspecto disgustado, se la notó visiblemente angustiada. Señorita Clara, encontramos el collar debajo de su cama. Mis padres se giraron, mirando a Clara con incredulidad. Clara, ¿no dijiste que el collar era? La voz de mi madre se fue apagando mientras me miraba con un dejo de culpa. La expresión de Clara se endureció, pero forzó una sonrisa. Lo siento, fui descuidada y malinterpreté a mi hermana. Pero somos familia, ¿no podemos dejarlo ya? Pero somos familia, ¿no podemos dejarlo ya? Sus palabras esperanzadoras me parecieron encantadoras. Me burlé claramente descontento. ¿Acaso cree que soy tonto? Cuando se trataba de echar la culpa, la familia no importaba, no. Nunca me vio como familia, solo le importaba ahora que le salía mal. Cuando guardé silencio, Clara se llenó de lágrimas. Sé que me equivoqué. Me perdonarás esta vez, suplicó apretándome la mano. Odiaba que me tocaran, sobre todo cuando me agarraba con fuerza, como si intentara clavarme las uñas. Retrocedí un poco, lo que la hizo tambalearse hacia atrás. Su actuación es patética. El truco es de aficionados. Aún así, mis padres cayeron en la trampa. Basta. Elena. Tu hermana es muy joven. No sabía nada mejor. ¿No puedes ser un poco más indulgente? Mi madre defendió a la frágil Clara en el suelo. Siempre ha tenido problemas de salud. ¿Por qué la presionaste? Si su salud es mala, la mía es perfecta. Tener cáncer de estómago tan joven es fácil para mí. Mi cáncer de estómago. Mis padres se quedaron boquiabiertos. ¿Por qué te daría cáncer de estómago? ¿Qué te parece? Sonreí con suficiencia y guardaron silencio. Los problemas de salud, salvo la genética, suelen tener varias causas: largos periodos sin comer, comidas irregulares, mala alimentación, lo que sea. ¿Cómo es que nunca nos lo dijiste?, me reprendió mi madre, con los ojos húmedos. Parecía genuinamente preocupada. A mí también me conmovió, pero al ver que mis padres suavizaban su actitud hacia mí, Clara no estaba contenta. Sus ojos almendrados brillaron con malicia mientras ponía los ojos en blanco. Hermana, el cáncer de estómago no es una enfermedad leve. ¿Has estado en el hospital? ¿Tienes algún historial médico? Arqueé una ceja. ¿Qué? ¿Crees que miento? Clara negó con la cabeza. Hermana, me pareces bastante sana. Tengo un compañero de clase cuyo familiar tiene problemas estomacales y está muy delgado. Quizás fue un diagnóstico erróneo.
Mis padres pensaron que el razonamiento de Clara tenía sentido. ¿A quién le diagnostican algo tan grave y aún así vive una vida fuerte y sana, incluso trabajando a tiempo parcial? Probablemente pensaron que lo dije para llamar la atención, para engañarlos. Al ver cómo cambiaban sus expresiones, no me molesté en explicarles más. Sentí un poco más de frío por dentro. Soy de las que guardan rencor. Para mí, ya no eran familia. Pero que yo me quedara callado no significa que ellos lo hicieran. Eres realmente increíble, usando esos trucos para engañarnos. Discúlpate con Clara ahora mismo. Al ver a mis padres con los que pasé 3 años, sentí que nunca los conocí. Necesito disculparme con Clara. Se calló y me acusó de robar. Es una calumnia. Debería disculparse conmigo. Al oír mis palabras, mis padres se sintieron un poco avergonzados, pero enseguida recuperaron la compostura. Todo queda en familia. No hay necesidad de discutir por calumnias. Es solo un malentendido. Sabemos que estás molesto, pero quizá no entiendas el valor de nuestra familia. Solo unos 10 millones de dólares. Lo que desees en el futuro, te lo conseguiremos. ¿Podemos dejarlo pasar? Los miré fríamente a los 3 y negué con la cabeza lentamente. No. Mis padres no esperaban que fuera tan inflexible. La gente como ellos, siempre en puestos importantes, rara vez los desafiaba. Ahora estaban perdiendo prestigio una y otra vez por mi culpa. Mi madre reprimió su enojo. Elena, ¿tienes que ser tan agresiva? Clara se disculpó, pero no la acepté e incluso la empujé. ¿Qué quieres exactamente? Antes no eras así. Eras tan comprensivo. Me sentí aún más irónico. Comprensión. Claro, antes era bastante comprensiva. Pero, ¿qué recibí a cambio? Mi dinero ganado con tanto esfuerzo, mi salud, incluso mi reputación. Ni siquiera están dispuestos a dejarme eso como hija. ¿Les debo algo? Pero pensando en los 100,000 dólares, finalmente sonreí con suficiencia. ¿Quieres que lo deje? Bien, devuélveme mis 100,000 dólares. ¿Qué excusa usarás esta vez? No puedo pagarlos. Al oírme mencionar los 100.000 dólares de nuevo, las caras de mis padres se ensombrecieron. Mi padre frunció el ceño como si hubiera dicho algo vergonzoso. Son solo 100.000 dólares. 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 Su arrogancia y orgullo eran evidentes, lo que me provocó una carcajada. Claro, para la hija de una familia rica, 100.000 dólares no son nada. Pero de sus 3 años de sudor y sangre, mi Solaris oficial, 6.000 al mes, más 4.000 de trabajos a tiempo parcial. Pagar el alquiler y mantener a 3 personas se convierte en 100.000 para ayudarte a saldar deudas, ¿y ahora dices que soy mezquina? Mi pregunta los enfureció, pero no encontraron palabras para replicar. Así habían transcurrido exactamente estos 3 años. Vivían en mi piso gastando mi dinero sin pensarlo 2 veces, siempre asumiendo que me lo devolverían más tarde, sin considerar jamás cuánto estaba sacrificando. Oí a mi madre murmurar algo. No estabas acostumbrado a crecer así. ¿Por qué no te adaptas a nosotros? Mi padre guardó silencio, pero su expresión demostraba que estaba de acuerdo con mi madre. Así, mi última esperanza se desvaneció. Para ellos yo estaba acostumbrado a las dificultades de mi infancia, así que pude soportar más. Todos los compromisos que hice por mi familia se convirtieron en algo normal. Sentía como si me desgarraran, cada centímetro de mi cuerpo me dolía. Para no malgastar más palabras con estos aristócratas desfasados, me incorporé y repetí lo que había dicho antes. Para que dejara esto atrás, para que me devolvieran mis 100.000 dólares. Mi voz era suave, pero los conmovió profundamente. Al mirarme parecieron darse cuenta de que estaban a punto de perder algo importante. Los ojos de Clara parpadearon.
Mis padres, si los $100.000 son tan importantes para ella, dámoslos. Ya le compensaremos después. Al fin y al cabo somos familia. Ningún rencor dura de la noche a la mañana. Mis padres lo consideraron y se dieron cuenta de que quizá tenía razón. Bien, Elena, te daremos el 100.000, belleza, debo dejar este asunto. Solo era una prueba para ti, y te has comido un triz. Ese 100.000 no importa. Sin embargo, no puedes comportarte así en el futuro como nuestra hija. ¿Qué? ¿No puedes tener solo $100.000? Incluso los policías cercanos se quedaron sin palabras ante su extraño sentido de superioridad. Qué actitud tan extraña, incapaz de apreciar siquiera a su propia hija. Ignorándolos, revisé la notificación del pago por mensaje de texto, expliqué la situación a la policía y me preparé para irme. Mis padres se quedaron atónitos. ¿A dónde vas?, preguntó mi madre frunciendo el ceño. Vuelve a ese alquiler. Está muy destartalado. Vuelve a la mansión con nosotros. ¡Qué mal! Al oír eso, de repente recordé nuestro primer año nuevo juntos, apretados en el apartamento, viendo la gala del festival de primavera, comiendo dumplings vegetarianos juntos. Mis padres tenían una sonrisa de oreja a oreja. Con Elena aquí, este es el año nuevo más feliz que hemos tenido. Me abrazaron y por primera vez sentí el calor de mis padres. Sonrojada y con lágrimas en los ojos, juré que ganaría dinero y los ayudaría a pagar sus deudas. No pensé mucho en ese momento. Cuando me despertaba en mitad de la noche para ir al baño, la casa siempre estaba vacía. Simplemente asumía que estaban trabajando, sin cuestionarlo nunca. Pero ahora, al mirar atrás, me di cuenta de que mi madre me miraba con desdén durante la cena, y después de ese abrazo, recordé durante mucho tiempo que estaban visiblemente incómodos, como si tuvieran bichos arrastrándose sobre ellos. Para ellos, yo era ese bicho. No paré de caminar y me dirigí directo al hospital después de salir de la comisaría. El paisaje fuera de la ventanilla del taxi seguía pasando mientras respiraba hondo, sintiéndome más despejado que nunca. Con una familia así, estoy mejor sin ellos. El guardaespaldas parecía aliviado y mostró una pizca de compasión en sus ojos hacia mí. Nunca imaginó que los padres, que siempre parecían querer a Clara con ternura, estarían tan hartos de su propia hija. Le daba vergüenza admitir lo agradecido que estaba de que Elena no hubiera asistido a la reunión familiar del día anterior. Como guardaespaldas, había visto mucho al entrar y salir de la mansión. Mis padres le pidieron a Clara que preparara los vestidos y el maquillaje, y Clara lo hizo con diligencia. Pero apartó dos conjuntos, uno parecía un hallazgo cutre de un mercadillo, mientras que el otro era bastante normal. No le había dado mucha importancia hasta que la vio esconder el bueno. Se trataba de humillar a alguien, dejarlo en ridículo y luego usar las acusaciones en su contra para arruinar la reputación de Elena. Pero su meticulosa planificación fue en vano, ya que la víctima nunca apareció, arruinando su malévola trama. Al recordarlo, el guardaespaldas casi rió, pero se contuvo. De pie en la puerta esperando a la familia de Elena, se preguntaba sinceramente cómo reaccionarían los padres al saber que Elena estaba realmente enferma. La familia de Elena no tardó en llegar al hospital. Esta vez aparecieron todos, incluidos mis padres y Clara, aunque ninguno parecía compasivo. Parecían más bien estar allí para armar un escándalo que para visitar a un paciente. Antes de que el guardaespaldas pudiera decir nada, mi padre abrió la puerta de la habitación de una patada. Elena, ¿cuánto tiempo más vas a seguir armando lío? Te devolvimos los $100.000 como prometimos. Compensación. Si sigues así, te renegaremos. Clara lo siguió fingiendo calmar los ánimos. Papá, no te enfades tanto. Quizás Elena no esté pensando con claridad. Pero en serio, Elena, ¿por qué acabaste en el hospital? ¿No es eso solo provocar el ridículo de los desconocidos? Sus palabras solo enfadaron más a mis padres. Cuanto más alto era el estatus de alguien, más le importaba su imagen. En ese momento sintieron sinceramente que repudiar a su hija sería mejor. Mi madre se acercó para regañarme, pero al girarse se le quebró la voz. ¿Qué es eso? Una joven enfermera, que se había contenido bastante, finalmente habló. ¿Estás ciego? Es equipo médico. ¿Eres familia o enemigos?
Acaba de ser operada de cáncer de estómago y todavía está muy débil. Todos irrumpieron así. ¿Quién los crió? Gente, aquí también hay otros pacientes, ¿saben? Mi familia, acostumbrada a menospreciar a todos, nunca fue regañada así. Sin embargo, al ver que todos a su alrededor los miraban con enojo, supieron que estaban equivocados. Y el comentario de una enfermera, cáncer de estómago, sí que tienes cáncer de estómago, hizo que mi madre se tambaleara hacia atrás, casi cayéndose. Mi padre apenas la sujetó. Ambos se quedaron en shock. Elena, ¿por qué no nos dijiste que te operaste? Dije con desdén. ¿Decírtelo? ¿No me acusaste de mentir cuando mencioné que estaba enferma? Cuando dije que necesitaba esos $100,000, dijiste que era codiciosa. Las palabras, como bofetadas, los dejaron con cara de culpables y avergonzados. Clara intentó salvar la situación, pero antes de que pudiera hablar, la interrumpí. Clara, planeando acusarme de mentir otra vez. Todavía tengo registros en mi teléfono de cuando me mandaste a hacer recados a la mansión. No te creas tan listo. Si quieres quedarte en casa, es todo tuyo. No tiene nada que ver conmigo. He sido huérfano toda mi vida, de niño y más allá. ¿Entendido? Les dejé claro que cortaba lazos con ellos. Mis padres parecían como si les hubiera caído un rayo al darse cuenta de que la hija obediente que una vez tuvieron había desaparecido. Aunque Clara estaba frente a ellos, la distancia parecía inmensa. Ese día, estuvieron encerrados junto a mi cama durante mucho tiempo, pero el personal del hospital y los demás pacientes sabían lo que habían hecho. Firmes a mi lado, los escoltaron rápidamente. Agradezco con una sonrisa a quienes me ayudaron. Desde ese día, mis padres comprendieron que mi difícil crianza no fue culpa mía. Me debían. Conocer mis experiencias de esos 3 años les destrozó el corazón. Intentaron llamar, pero ya había bloqueado sus números. También bloqueaban todos los números nuevos. Al poco tiempo mi teléfono vibró con notificaciones de transferencias. Vi cada transacción, cientos de miles de ellas, y las acepté sin remordimientos. Después de todo, era su deuda conmigo. Pasé un mes recuperándome en el hospital y tras recibir el alta, me enteré de la situación de mi familia por internet. Clara fue expuesta y mis padres, furiosos y frustrados, la echaron. Amargada, vendió secretos empresariales a sus rivales, lo que la llevó a su arresto. Antes de su encarcelamiento gritó que ella era la verdadera Paris, luciendo completamente trastornada. El negocio de mis padres, antaño poderoso, se derrumbó bajo los ataques rivales, y tardó solo 3 años en implosionar, pasando de ser un simple mar a escombros. Ellos, que eran tan arrogantes y poderosos, terminaron en bancarrota, tal como me habían dicho con engaños, convirtiéndose en plebeyos endeudados. Pero esta vez, debían no solo millones, sino más de 100 millones, una cantidad imposible de pagar en toda una vida. En cuanto a mí, hacía tiempo que había seguido adelante, usando la compensación que me habían dado para comprar una casa en otra ciudad y construir la mía. En este mundo, nadie merecía mi esfuerzo ni mis intentos de complacerme, excepto yo misma. Me concentré en amarme y en cultivar mi propia y hermosa flor, una nueva